Los científicos han descubierto una puerta y la han abierto. Pueden ver dentro de las flores, incluso elegir y sacar a voluntad. ¿Qué podemos hacer con esto? Todo. De todo. De todo. Todo lo que queramos. Todo lo que se pueda crear y destruir en este mundo. Hola, bienvenidos hola a todos. cibernautas a nuestro tercer episodio oficial de este pequeño podcast llamado Todo Hecho Ciencia. Así es, muchas gracias a todos los que han visto los capítulos anteriores. Muchas gracias por los likes, por las visualizaciones y los comentarios. Agradecidos todos. Así que sigan comentándonos. Muchas gracias a la comunidad. Gracias a los que nos están viendo también por primera vez aquí en este programa. Yo, Marcos, con Sebastián, vamos a tratar de contarles distintas cosas del acontecer nacional, político, siempre relevante, siempre con un poco de opinión y también algo canábico al final. Nuestra línea editorial es actualidad, ciencia, cultura, cannabis y sobre todo un mundo. Hablar sobre el mundo que estamos viviendo y que vamos a comenzar a vivir en los próximos meses. Así que muchas gracias por seguirnos y estar con nosotros en esta aventura. Bueno, en la edición de hoy día, aparte de a lo que ustedes ya están acostumbrados, les traemos noticias bien jugosas, una sección con una recomendación musical para que estén atentos ahí, y el tema, por supuesto, en este caso, el CO2 supercrítico y el RSO en la lucha contra el cáncer. Hoy día viene un tema muy profundo en cannabis, vamos a hablar un poco más de ciencia del cannabis, las aplicaciones científicas, y luego de eso vamos a ver una cata. La microcata de hoy nos toca una variedad de Medical Seeds auspiciado por el Club Aldea Secreta, así que también va a estar muy bueno el capítulo de hoy. Para los que les guste fumar, quédense hasta esa parte por lo menos. Sí, y antes de comenzar me gustaría que la gente pudiera ver nuestras redes sociales. Ya está comenzando nuestro CM a activar las redes, a subir historias, a mostrar más o menos dónde estamos, qué estamos haciendo, a mostrar tus cápsulas, así que para que la gente pueda ver todo nuestro contenido. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Todo Hecho Ciencia. ¿Instagram? Así es. ¿Y YouTube? Todo Hecho Ciencia. ¿Y Spotify? Todo Hecho Ciencia. ¿Y TikTok? Todo Hecho Ciencia. Todo Hecho Ciencia. Todo Hecho Ciencia, así que muchas gracias a quienes nos siguen y vamos a estar subiendo contenido súper entretenido. Se viene en Patreon a modo de noticia. Próximamente vamos a abrir un Patreon con un programa de cine. Así que esto viene, THC viene con todo. Próximamente. Con mucha cultura, información. Y como bien contaste, hoy día en vez de cápsula de periodismo tenemos cápsula musical. Así que nuevas bandas, nueva música y nuevos artistas en nuestro programa. Sí, no se preocupen por el tema científico, vamos a tratar de hacerlo todo de una manera que se pueda entender y no pensando en términos complicados, sino en qué me afecta a mí. Y si yo hablo muy complicado, está Marcos para poder preguntarme hasta bajar todo al mejor saber humano. Así que, sin más preludio y con todo ya mencionado, me gustaría que comenzáramos ya con las noticias. Los auspiciadores. Oh, lo más importante, ¿quién mantiene esto? Auspiciadores. Es posible gracias al apoyo de marcas que creen en la innovación y el crecimiento. Lapsun, líderes en soluciones científicas que impulsan el futuro de la investigación. Phytolab, desarrollo de productos naturales, ciencia y bienestar para una vida más saludable. Club Aldea Secreta, dispensario medicinal, auspician a Todo Hecho Ciencia Podcast. Entonces vamos a ir con la noticia número 1. Excelente, noticia número 1 de la semana. Vamos a volver a tocar el acontecer no nacional, sino lo que ocurre en el Medio Oriente. La pregunta que surge con el creciente reconocimiento internacional del Estado palestino: ¿quién lo gobernará? A principios de este mes, un diplomático palestino llamado Hussam Somlot fue invitado a un debate en el Centro de Estudios Chatham House de Londres. Bélgica acaba de unirse a Reino Unido, Francia y otros países en su promesa de reconocer al Estado palestino este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y el Dr. Somlot dejó claro que se trata de un momento significativo. Lo que verán en Nueva York podría ser el último intento real de implementar la solución de los dos estados, advirtió. No dejemos que fracase. Semanas después, eso es lo que está ocurriendo. Reino Unido, Canadá y Australia, todos ellos aliados tradicionales de Israel, fueron las primeras potencias en concretar el reconocimiento este domingo. Horas después se les sumó Portugal. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la decisión de Reino Unido en un video publicado en redes sociales. Ante el creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos estados. Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. En este momento no tenemos ninguno de los dos. Esto de la solución de los dos estados se viene comentando básicamente desde que se le entregó este territorio al pueblo de Israel.
después de la caída o el término de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, Naciones Unidas decidió, junto con Inglaterra principalmente, que el territorio palestino fuera entregado a los israelitas. Se conformó este Estado y de repente los palestinos quedaron sin territorio y sin Estado. Claro, y como vemos, fue el Reino Unido el principal impulsor de esta medida, básicamente. Podríamos decir que es el responsable de todo lo que ha ocurrido al otorgarles esta tierra, al darles este permiso de ir a vivir allí. Cuando uno habla con personas que son un poco más fundamentalistas del punto de vista sionista o del sionismo, indican que es la tierra prometida. Entonces ahí empieza quién es primero, bla 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 bla, porque ellos son antes de Cristo, van antes de Cristo y ahí se van milenios hacia atrás. Sin embargo, creo que ya no sacamos nada con mirar al pasado, sino que mirar el presente y el futuro, y yo creo que efectivamente es súper importante que Palestina sea reconocido como un Estado independiente de Israel. Sin embargo, hay ciertas como elementos de detalles en esta visión que hacen temblar un poco el trato, que es que efectivamente jamás deponga las armas, pero Israel ha estado permanentemente atacando la zona de conflicto. Entonces los palestinos tratan de resistir y eso lo observan como una ofensiva de violencia y por lo tanto se va a retrasar este proceso, ¿se entiende? Lo que está pidiendo los países del primer mundo al reconocer el Estado de Palestina es que efectivamente disminuya a cero los hechos de violencia. Pero cuando solicita eso al pueblo de Palestina, Israel sigue atacando, invadiendo y haciendo que la vida de los palestinos sea muy inviable. Como hay mucha religión involucrada aquí, siempre podemos tener gente que pueda ser muy cuadrada en sus formas de ver algunas cosas o muy, por así decirlo, muy emocionada sobre ciertos conflictos. Siempre va a haber gente que no va a querer la paz, por ningún medio va a querer la paz, no podemos compartir. También es una postura que está ahí presente, no sé si es la mejor, porque también hay que afrontar la realidad, ninguno de los dos se va a ir. O como dijo Estados Unidos apoyando a Netanyahu, mejor acabemos con los palestinos. Claro, porque yo creo que ahí está más apoyando sus próximos hoteles. Sí, hay una inversión de capital, lo mismo que pasó con Afganistán y Irak a través de la invasión, que los capitales y la inversión aumentan. Sin embargo, estamos en medio de esta semana de la Asamblea de Naciones Unidas, número 80. Estamos en camino de elegir el octavo secretario general, que podría ser Michelle Bachelet. Y va a ocurrir lo que nos comentaba sobre las opiniones de los países respecto a Ucrania, Rusia y Palestina, Israel, sobre cuál va a ser la resolución, opinión y los nuevos pasos para ver si ojalá este sea el último intento y que ocurra finalmente la consolidación del Estado palestino en la ONU. Este es un conflicto que al final nunca dejó de escalar y es muy difícil porque no solamente tienes a fundamentalistas religiosos con derecho a estar enojados, sino que también el conflicto social es muy grande. Es difícil pensar en convivir después de todo lo que ha ocurrido, siendo que también hay una parte de la comunidad judía que ha protestado en contra de la acción del gobierno israelí. Sí, no toda la sociedad que vive en Israel es responsable y apoya el genocidio que ha ocurrido contra el pueblo palestino. Es evidente eso. Hay gente con conciencia y corazón. Tiene que ver con la política de Netanyahu y su gobierno de derecha. Eso es más o menos lo que podemos observar desde acá y que ojalá posiblemente y deseamos que pare la invasión y se respete la autonomía y la autodeterminación del pueblo palestino próximamente. Así que claramente es también una de las últimas llamadas para poder tener esta solución de los dos estados, considerando lo poco que queda del pueblo palestino. Sí, ojalá que se pueda reconstruir, la humanidad haga un esfuerzo por no permitir la extinción, el exterminio, el genocidio de otro pueblo más. Así que esperamos próximamente noticias. El próximo capítulo número 4 ya vamos a estar hablando un poco ya de las decisiones, los avances y lo que va a ocurrir en las Naciones Unidas esta semana, que es súper importante para la paz y el entendimiento entre muchos pueblos. Así que no es algo globalista como dirían algunos por ahí, sino tiene que ver cómo efectivamente tenemos relaciones multilaterales y que llegamos a la paz mundial, que es lo más importante. Así que eso con la noticia de Palestina esta semana. Por ejemplo. Vamos a ir con la noticia número 2. Noticia número 2. Trump calificó el asesinato de Charlie Kirk como un ataque contra Estados Unidos. Fue brutalmente asesinado por un individuo radicalizado y despiadado, simplemente por expresar la verdad que llevaba en su corazón, cuestionó el mandatario estadounidense, en un evento multitudinario que funcionó una vitrina del conservadurismo cristiano y el trumpismo. Al final fue un evento, por ningún motivo parecía un funeral.
este hecho de sangre ocurrió cuando Charlie Kirk estaba dando una conferencia en una universidad. Claro, estaba en un evento público. ¿Te imaginas qué ocurriría en Chile si va Kass o Kaiser a la USACH y le pegan un balazo y lo matan? Eso sería posible si tuviéramos libertad de armas, como lo proponen algunos. Y aquí comienza el entramado social, por eso se llama Todo Hecho Ciencia, porque hablamos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Es decir, cómo efectivamente reducimos el número de homicidios en una sociedad si permitimos la compra y venta libre de armas. Claro, ¿cómo me voy a sentir seguro si sé que hay armas en la calle? La otra conversación, el otro punto de vista sería no porque él defiende la libertad de armas está bien que lo asesinen. Claro, nuestro sistema de justicia está construido de cierta manera para que cuando uno comete una falta o un error tenga que o ser castigado o compensar a la sociedad de cierta manera, pero nunca se deja de lado la condición humana como algo inalienable. No pueden quitarte tu vida, al menos en nuestro país, por cometer un crimen. Por lo tanto, no alabamos que tú asesines a una persona porque piensa distinto a ti. Eso está THC claro. no justifica las ejecuciones públicas. No ejecuta el asesinato de personas por personas distintas. Eso está contra nuestra norma, nuestra forma de, como sociedad que queremos proyectar como mundo canábico. No creemos que si alguien está en contra del cannabis hay que pegarle un balazo. Claro. No creemos que aunque haya una persona con mucho odio, mucho resentimiento, mucho fascismo en su corazón, hay que matarlo de un balazo. Sino que las luchas se combaten en el campo de las ideas. Por eso nosotros no creemos que la posibilidad de que muera gente es algo transable para conseguir otra cosa. Es el límite de lo mínimo para existir, respetar la vida de otros. Sí, porque como bien tú decías, había mucha gente diciendo básicamente que él se lo buscó o que murió como por su propia mano porque él pensaba que estos actos son algo algo que tenemos que pagar como sociedad por ciertas libertades, sus derechos dados por Dios, como decía. Sí, pero ahí pasa mucho que la visión religiosa exacerba muchos sentimientos. Entonces yo a veces trato de, cuando escucho mucho evangélico, Jehová diciendo cosas un poco horribles desde mi punto de vista, entender que son personas que están dominadas por un pensamiento católico, cristiano, que subyuga al libre pensador interno. Fue bastante como complicado al principio cuando esto había ocurrido recién. Todo el mundo vio en redes sociales esto, todo el mundo tuvo acceso a una ejecución. Eso ya ocurría antes en internet, pero Ahora está en vivo. ahora involuntario. Todos fueron expuestos a este asesinato. No, y lo más chistoso es que está ocurriendo lo mismo que en Nepal, que en el capítulo pasado, sobre ver acciones populares o en vivo de violencia. Sí, En vivo. O sea, es como la televisión hecho realidad. Así que eso, Estados Unidos luego tuvo obviamente Trump y Estados Unidos como gobierno tuvo una represalia contra la televisión porque había un humorista, un comediante que hacía un late y un monólogo sobre una visión más de izquierda y por lo tanto Trump no le gustaba mucho esto y lo mandó a censurar a través de ABC, que es la dueña de Disney Channel, que luego es la dueña del programa de este. claro, él se refirió a los hechos relacionados a este asesinato como una oportunidad de conseguir puntos políticos y eso lo molestó bastante, llevó a la cancelación y luego a la reincorporación del programa a la parrilla. Un poco parecido a lo que pasó a Natalia Valdebenito acá en Chile cuando dijo una Natalia respecto que ella no era la única centro del mundo cuando murieron los mineros. Claro, ella dijo que bueno que había pasado porque ya no la molestaban a ella, la gente estaba ocupada de En otra cosa, que por fin la mente de las personas estaba ocupada en otra cosa y eso fue lo peor y el infierno y todo. Entonces, creo que efectivamente la sensibilidad está un poco encrispada, el mundo está no sé si polarizado, pero los de derecha están un poco cansados de no tener el poder de todo. Entonces, cualquier cosa que le ocurra a ellos es el fin del mundo. Y tal cual es lo que ocurrió. Esta, como dicen aquí, esta persona que atacó al comunicador Charlie Kirk, que se dedicaba a hablar, por eso es tan reconocido por sus dichos. Él quería ser senador o algo así. Charlie Kirk, Se iba a postular, tal bueno, vez. estaba bastante metido en la política, aunque no estuviera básicamente Con un puesto de trabajando en poder. el sistema, sí, Ujú. pero sí, poder sí tenía. Esta persona que lo atacó es de su mismo sector, lo atacó por encontrar lo amarillo, no era suficientemente de derecha. Había información que decían que él se había convertido, que era un converso, que era de derechas, era de izquierda y está un poco cansado de este movimiento un poco neonacionalista evangélico y le puso un balazo. Pero no, era como cuando los de CAI se encuentran a Mario Cast. Cuando los pinochetistas dicen que Cast es un no reconocedor del Tata. Ah,
Sí, los extremos actúan y es muy distinto a Luigi que le ajustició al dueño de una industria de salud hace muy pocos meses. No sé si recuerdas ese hecho. Claro, son casos muy distintos porque... Sí, Luigi efectivamente tenía una lucha de clase en el acto de justiciamiento. Esto fue, él está muy amarillo, pónganle un balazo porque estamos... Sí, esto fue un acto, como yo estoy de acuerdo en que fue un acto de cobardía. Sí, completamente. Todo asesinato de cobardía, pero no tiene ni siquiera un contexto de lucha de clase en el cual justificarlo, así que está muy mal matar gente con balas, menos en actos públicos, menos en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Creo que no es viable y no se debe apoyar en ningún caso. Claro, y también, si bien cada uno debería tener cierto criterio con las cosas que dice, los defensores de la libertad no deberían estar tratando de censurar a gente que tiene algo que decir distinto al respecto también, haciendo un poco de crítica, porque todo esto es político, porque también los políticos se meten mucho en esto. Si él fuera simplemente un cabro hablándole cera, quizá no habría sido tan importante, pero era el informador del presidente. Dos elementos a considerar. Primero, cuántas ejecuciones, cuántos tiroteos hay en los colegios, institutos o universidades en Estados Unidos. Y segundo, alguna correlación con la libertad de armas. O sea, hay muchos chilenos que están pidiendo por favor comprar armas para su seguridad, pero hagamos el correlato si efectivamente aumenta el grado de violencia en los espacios públicos y privados con la posesión de armas y la compra y venta de armas en Chile o en los países. Unir. ¿Cuántos muertos hay en espacios de educación? Y si efectivamente la libertad de compra y venta de armas implica mayor violencia en la sociedad. Igual me gusta que se nota que esto ya está empezando a ser algo que le preocupa a los estadounidenses, ya no es algo inamovible. Hay mucha gente cuestionando la tenencia de armas y ¿por qué está? ¿De qué nos sirve? Hace un par de semanas también intentaron remover a las personas trans dentro de las personas capacitadas para poder tener armas, y una sociedad de tiro estaba defendiendo a esta comunidad porque tener armas es un derecho humano, básicamente. Para ellos, según su constitución. Claro, porque cuando una persona trans cometió cierto tipo de atentado, que es terrible y lamentable, querían sacar una ley del tiro, pero todos los tiroteos escolares que hay no pasa nada, ningún cambio. Porque un hombre heterosis... Claro, ¿el problema son las armas o son las personas trans? O el problema es como la diferencia. Quien piensa distinto hay que meterlo preso. Entonces, varias preguntas y una única realidad triste, que muertos van a haber más en adelante si seguimos comprando y vendiendo armas. Ese es mi punto de vista y eso es lo que la evidencia internacional justifica y muestra. Así que esperamos que los chilenos y las chilenas no quieran comprar armas en el supermercado para defenderse, porque van a haber muchos muertos en los colegios. Definitivamente no se van a sentir más seguros ni ustedes, ni sus padres, ni sus hijos, nadie. Así que, aprendiendo de esto, vamos a la noticia número 3. Noticia número 3. El Supremo de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. El Supremo del Tribunal Federal de Brasil condenó en este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por participar en un intento de golpe de Estado, tras haber perdido las elecciones presidenciales en octubre del 2022. La condena al exmandatario de 70 años fue posible gracias a los magistrados Carmen Lucila, Alexandre Moases, Flavio Dino y Cristiano Sanín. El quinto juez, Luis Fux, absolvió a Bolsonaro y propuso anular el caso, alegando la supuesta incompetencia del Supremo para juzgarlo. Los abogados defensores de Bolsonaro anunciaron este jueves que apelarán la sentencia hasta en ámbitos internacionales. La defensa considera que las condenas impuestas son increíblemente excesivas y desproporcionadas. Se presentarán los recursos correspondientes incluso a nivel internacional, dijo el asesor de Bolsonaro, Fabio, perdonen la pronunciación, Weingarten, en un comunicado publicado en redes sociales. Esto efectivamente ha tenido alcances internacionales, se ha tocado bastante el tema acá en Chile, no solamente por ser un país vecino, sino porque es aliado de cierto sector. Sí, impacto como que Estados Unidos le quería poner una tasa impositiva aduanera muy alta a Lula por haberse agilado con Bolsonaro. Es decir, como un presidente de una potencia mundial por intereses personales está haciendo acciones de Estado contra otros. A estos mismos jueces también querían cancelarle sus tarjetas, todos los servicios que vienen de Estados Unidos, Visa, que no pudieran tener acceso a su dinero. ¿Por qué? Porque estaban dentro de un proceso legal enjuiciando a una persona justamente culpable. Hay tanta arista en esta noticia. Está la arista de intervencionismo personal de Trump contra Brasil, contra el Estado de Brasil, contra todos los ciudadanos y el pueblo de Brasil. Está el tema de cómo Jair Bolsonaro quiso activar al espacio de los militares para dar un golpe de Estado,
cómo efectivamente quiso decir que le están robando las elecciones y cómo efectivamente el Poder Judicial puede actuar sobre el Poder Ejecutivo, es decir, la relación y el contacto entre los poderes de un Estado. Claro, a mí me parece súper preocupante que el mandatario de otra nación no confíe en el sistema de justicia externo y tenga que intervenir de cierta manera, porque yo no creo que los bancos hayan dicho, oye, esto está mal, pues tiene que haber sido el presidente que ordenó hacer esto, que tiene un poder incontrolable, hace lo que quiere y deshace, y no deja que cada uno tenga su propio proceso, no confía tampoco en la inocencia de Jair Bolsonaro para que salga de este proceso por sus propias cuentas. En Brasil ocurre una muy clara separación de los poderes del Estado. Está el Poder Ejecutivo, donde estaba Jair Bolsonaro, y ahora está Lula. Está el Poder Legislativo, que a diferencia de Chile, que es un semipresidencialismo, en Brasil es full parlamentario, por lo tanto, todo proyecto de ley que quiere o reforma que quiere desarrollar Lula pasa por el Congreso, y toda modificación o estilo de vida que viven los brasileños pasa por el Congreso, y el Poder Judicial que ataca o regula los otros dos poderes. Y por lo tanto, por fin vemos que efectivamente, y esto ocurre porque un secretario de Jair Bolsonaro soltó y contó todo. Y dio los contactos de los nombres de los militares, de que efectivamente se sumó, por ejemplo, los militares y no se sumó la Armada, que efectivamente había un poder desde la institución interna, secretarios, ministros, un poder civil que iba a respaldar sobre que era un fraude en Brasil y que iban a dar un golpe de Estado. Entonces, por eso son 20 años de prisión. No es que, oh, pobre Jair es de derecha, yo soy de Lula, compro al Poder Judicial, compro los jueces, somos todos de izquierda y pobre víctima lo metemos preso. Que eso es lo que no quieren hacer, ver la película, pero efectivamente hay una investigación acreditada donde se demuestra que Jair quería anular y dar por boicot las elecciones de donde él perdió. Pero si fue un golpe de Estado nomás, mándenlo con arresto domiciliario, no es peligroso. Eso quería. Mira, yo igual entiendo que para ellos, para Trump puede hacer algo como no tan grave, porque él también intentó hacer un propio golpe de Estado en la toma del Capitolio y no pasó nada, fue reelecto de nuevo. Sí, muy ninguna extraño consecuencia. Cómo estos nuevos líderes de los países no asumen la derrota, desconfían del sistema electoral y cuando ellos pierden, bueno, damos un golpe de Estado, intervenimos todo porque nos están robando. Entonces, efectivamente, en Chile tenemos el CERVEL, que ojalá siempre esté y nunca permita que cualquier bando diga que nos han robado y que por lo tanto intervengamos de forma social, política y militar un país. Me gustaría también recalcar que Jair Bolsonaro no sé si vaya preso. Es decir, este dictamen no sé si lamentablemente se ejecute, tiene tanto poder que pueden un día raptarlo y llevárselo al país y nunca cumple. Puede fugarse de la cárcel, Claro. Algo me pasa con Brasil, que es un país un poco ya hollywoodense. Y si llega a estar preso, ¿cuál va a ser su condición de preso? ¿Se va a sentir él mismo en la cárcel? Como lo que fue Punta Peuco acá con los milicos muchas veces, que Claro. efectivamente tenían canchas de tenis, mozos, un restaurante dentro de la cárcel. Eso va a ser vivir en la cárcel para él por haber querido reventar la democracia de su propio país. ¿Y es que acaso eso no va a traer que nueva gente de derecha se alce, como lo que pasó en Estados Unidos con los cabezas rojas? Claro, si no está mal legalmente ser de derecha, pero hay que defender la institucionalidad por sobre todo, si no nadie tiene ninguna capacidad de vivir y ejercer la política. Este hecho de Jair comienza con un pequeño, y recordémoslo y aprendamos de esto, porque puede ocurrir en Chile. Hay una carta de Cristian Valenzuela que es del Partido Republicano, publicada la tercera a mediados de septiembre, donde indica que efectivamente nos roban las elecciones. Así titula la columna de Cristian Valenzuela, líder de Republicanos, mano derecha de Kast, en la tercera, queriendo indicar que va a haber un robo de elección y que finalmente la derecha va a perder porque se le roba la elección. Instaurar el miedo y la desconfianza en las instituciones. Jair Bolsonaro hizo exactamente lo mismo, diciendo y usando mucho las redes sociales, que él tenía muy activa cuando en ese momento él era el presidente, diciendo que se estaba desconociendo una postulación de uno de su partido, en un pueblo chiquitito, en un lugar chiquito, nadie sabía. Dijo, en este pueblito se está desconociendo la llegada del parlamentario de mi sector, por lo tanto se están robando las elecciones. Y comienza el mismo discurso, diciendo que esa persona no existía. Efectivamente no existía en el registro electoral de Brasil esa persona por la cual Jair Bolsonaro levantó toda la polvadera por redes sociales. Y lo mismo hizo Trump. Es decir, siempre inventamos nos roba las elecciones con un supuesto falso, no se corrobora por el periodismo, empieza a crecer, toma masa,
Fácil. Claro, es súper fácil no reconocer las cifras oficiales, Un poco lo no que pasa, reconocer la derrota. lo que pasa con Patito Verde. Kast nunca dijo que efectivamente los trolls o los bots provienen de él. Ahora esta semana se supo que cuánta plata está gastando Kast en redes sociales, en Instagram y en Facebook para su propaganda. Millones. Y fuera del tiempo. ¿Qué podemos aprender de la primera elección del apruebo y el rechazo? Perdemos en redes sociales, perdemos la vida. Estamos cayendo al mismo loop y tengo miedo que estando meses antes de la elección no nos estemos dando cuenta que la derecha está invirtiendo mucha plata y mucha verdad en redes sociales, con lo cual va a modificar la estructura mental de la ciudadanía y vamos a quedar en un gobierno un poco complicado. Lo bueno es que igual han quedado más o menos expuestos, aunque eso no convenza a mucha gente. Para ellos la guerra sucia es válida. No, si estaba Patito Verde, entonces echamos al Pancho Vidal de TVN. Eso es lo que nos queda en la cabeza, ¿cachai? Un facho renuncia a Canal 13, pero pedimos la cabeza de TVN. Así que Bolsonaro, ojalá cumpla, ojalá esta petición de su abogado de ir a la Corte Internacional para revocar el juicio no ocurra, porque efectivamente hay pruebas tangibles y reales donde Yair quiso revertir la elección y provocar un golpe de Estado y romper su propia democracia de su país. Y de nuevo, nuestro partido republicano, perdónenme. Sí, el Partido Republicano, de José Antonio Kast, está reclamando la injusticia de esta situación, cómo podía ser que un juez tuviera esta ideología tan marcada, básicamente actuando por interés propio, por encerrar a Jair Bolsonaro. Invitamos a todas las personas canábicas y canábicos a tener cuidado con los discursos de justicia cuando vienen por parte de lugares un poco más conservadores, porque si el mundo conservador nos ha tenido en la ilegalidad hasta ahora, es por algo. Claro, y esto es una deslegitimación de los procesos. Nadie llegó y secuestró a Jair Bolsonaro, está pasando por un juicio. Hay abogados, hay jueces defensor, hay jueces que efectivamente están generando la demanda y que por lo tanto hay un proceso democrático. Ha tenido tiempo para prepararse también, de sobra. Y mucha plata, así que esperemos que cumpla y esperemos que sea una lección para los gente de otros lugares de las formas de pensar, donde se den cuenta que efectivamente, diciendo que se roban las elecciones, diciendo que esto está súper mal y mejor los milicos a la calle, tal vez no es el mejor camino. Así que eso con las noticias. Mucho que aprender para Latinoamérica, mucho que aprender para Chile y mucho que aprender nosotros como cultura canábica y comunidad canábica respecto a los discursos de odio, a la violencia, a los disparos y a las mentiras engendradas, porque van a traer mucho error. Probablemente vayamos a ver estas mismas noticias la próxima semana. Noticias de este ámbito, que son lo que está pasando en el mundo. Lo bueno es que como cuando nos fumemos un cañito, pensemos qué está pasando en mi país, en mi realidad y en este mundo. Para no solamente entender que fumar es olvidar, sino que fumar es tomar conciencia. Así que con esas reflexiones del país y del mundo queremos dejarlo para que nos sigamos informando, porque todo hecho ciencia implica cannabis e historia. Así que esta semana vamos a traerles un nuevo segmento para amenizar el programa, donde queremos mostrarles una pequeña banda local de aquí de la región de Valparaíso que esperamos que puedan disfrutar como nosotros. vamos con ese video. Lo que están escuchando ahora es La Migración de las Aves, una canción de la banda El Significado de las Flores. Quiero aprovechar este pequeño espacio que estamos inaugurando aquí en el canal para compartir con ustedes y presentarles distintas bandas de aquí de la región. Hoy tenemos a El Significado de las Flores, una banda de la ciudad de Valparaíso que con apenas 5 años ya ha lanzado 2 álbumes y ha sido telonero tocando junto a bandas como Interpol. Esta banda se siente bastante alternativa, se autoidentifican como el shoegaze y noise rock. Definitivamente es una banda indie, bastante bailable, vertiginosa, muy movidita, a mí me gusta, se siente como andar en bicicleta. Te invito a escuchar su último álbum, Tempus Fugit, y a ver su Instagram. Si te gustó esta banda, lo que escuchaste, ellos también van a estar tocando próximamente en el Festival Rocódromo entre el 27 y 29 de noviembre.
Todavía no están las fechas claras, pero si quieres ir a verlos, quédate atento. Yo definitivamente tengo muchas ganas de ir a verlos, así que gracias por dejarme mostrarles esto a ustedes. Estamos de vuelta aquí en el programa, ahora sí con el contenido, el tema que estaban esperando tan ansiosamente. Oye, buena. ¿Te gustó la banda? Buena. Sí. Me Espero gustó. que a ellos también les haya gustado. Me gusta el rock joven, me gusta el rock emergente, me gusta que los jóvenes sub 30, que son la generación Z, estén haciendo nuevo rock. Creo que nos hace falta un poco como sociedad. Y yo particularmente no escucho música urbana y ni electrónica, entonces soy más de la tendencia del rock y me falta escuchar como nueva sangre, nuevo aire, nuevos sonidos, nuevas expresiones, así que viva la batería, el bajo, la guitarra y el grito. Así que Sí, yo pensaba que te iba a gustar. muchas gracias, cabros, sigan creando, adelante. Y si alguien quiere que mostremos su banda, escríbanos, mándenos su clip y tenemos una entrevista y podemos hacer un buen lugar para que la gente usando ahí su cañito ponga unas musiquitas más nuevitas. Por favor, más que bienvenidos. Así que lo esperamos todos los artistas y artistas escribiéndonos. Ya, ahora vamos a dar comienzo a nuestro bloque de importancia, porque todo hecho ciencia es todo hecho de acontecimiento, y ciencia implica que hablamos de sociedad, hablamos de ciencias filosóficas, hablamos de historia, de política, pero también hablamos de química, de biología, de matemática. Y empieza nuestro bloque más importante, principal del programa de hoy, que es la temática central. Esta semana vamos a tener al CO2 supercrítico y el RSO como herramientas en la lucha contra el cáncer. Eso es lo que vamos a tocar hoy día, basado en distintos trabajos de investigación, pero es un proceso, todo esto es bastante complejo y ya vimos un poco la semana pasada, ¿recuerdas? Sí, podemos hacer un glosario, hagamos un repaso de la semana pasada, luego hacemos un glosario de términos, porque la gente tal vez primera vez que toma el programa, una abuelita estaba cocinando unos porotitos, Está haciendo sus galletitas canábicas. y dice, ¿qué están hablando estos cabros, esos términos? Entonces, hablemos un poco de lo que fue la temática del capítulo anterior, luego damos un glosario general, y luego vamos avanzando en profundidad respecto a esta investigación científica realizada en Chile. Sí, disculpen, yo sé que el nombre es complicado, son puras letras, pero se los vamos a explicar, Para vamos que no para lo allá. olviden. Sí, dale. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos viendo los terpenos, que son compuestos químicos denominados aromáticos, aquí presentes. Aquí tenemos una variedad de aceites esenciales que combinan terpenos, que tienen distintas cualidades, cada uno terapéutico, higiénico, Fisiológico, aromático, nervioso, etc. sí, tienen un gran efecto tanto en el reino animal, nosotros, tú y yo, como en las plantas, y de ahí vienen. Son capaces de producir biofungicidas, son capaces de producir o resaltar los poderes de la cosmética, son capaces de producir productos de limpieza, productos alimentarios, etc. Pero estas combinaciones, estos aceites no se obtienen así naturalmente. Esto requiere un trabajo y un proceso en el que vamos buscando cuáles son los elementos que queremos y juntándolos para un resultado esperado. Sí, está por un lado, cuando uno habla de aceite esencial, es el alma de la planta, entre comillas, que se obtiene de todas las moléculas aromáticas de bajo peso molecular que son metabolitos secundarios. Se obtienen por destilación, por rastre de vapor, y se genera una cromatografía, que es el análisis químico de este producto, donde un aceite esencial, que es un conjunto, tiene subpartes, y cada subparte se llama terpeno. Hay otras empresas que cuando tomas tú, puedes crear terpenos en el laboratorio, es decir, juntas carbono, hidrógeno, oxígeno y algunas otras moléculas, algún nitrógeno, y creas un terpeno. Entonces, en vez de extraer uno, lo armo. Y es mucho más barato, más rápido, más eficiente. Pero Sin embargo, el cuerpo humano, el sistema límbico, el sistema olfativo, el sistema nervioso central están codificados biológicamente para trabajar con terpenos naturales en su versión aceite esencial. entonces, por mucho que el químico sea básicamente lo mismo, el que sea un elemento sintético sí tiene un efecto. Sí, un efecto que no es tan agradable como si fuera 100% natural. ¿Por qué?
porque los terpenos por sí solos actúan en el cuerpo humano, pero es más viable y es mejor que actúen como aceite esencial quimiotipado. Es decir, que tenga un conjunto de terpenos como esto y que tengan muy alta concentración, sobre 90% un terpeno. Aceite esencial en sobre un 90% del terpeno. ¿Esto qué relación tiene con los cannabinoides? Recordemos que los terpenos modulan el efecto de los cannabinoides en el cuerpo humano. Por lo tanto, si el auto, el motor es el cannabinoide, el manubrio son los terpenos. Si más modular no se refiere sino directamente a controlar, sino a darle forma. Puede potenciar el efecto, Puede reducirlo. tensionar el efecto, tensionarlo hacia el relajo, hacia la activación, hacia la memoria, hacia el descansar, hacia etcétera. Entonces, ¿cómo efectivamente vamos controlando eso? Es molecularmente. Y ahí el trabajo de Lapsum, donde trabajamos a nivel molecular para saber cuántos principios activos estamos otorgando a cada paciente con cada herramienta o solución natural. Entonces, estos elementos que nosotros denominamos terpenos, al elegirlos no se puede hacer tan fácilmente. Esto se hace a través de un proceso especial, que es parte de lo que vamos a ver en este episodio. CO2 supercrítico contra el RSO. ¿Cómo podríamos explicarle la diferencia entre uno y otro sencillamente? Porque ambos sirven para cosas similares, pero Ambos tienen diferentes son- resultados. Sí, ambos son procesos de extracción. El dióxido de carbono supercrítico es el estado del solvente. Dióxido de carbono significa que tenemos un CO2, una molécula gaseosa, pero que está en un estado termodinámico supercrítico. Por lo tanto, ya no es un gas, ni un líquido, ni un sólido. Es el quinto estado de la materia. En cambio, RCO, que es Rick Simpson Oil, en particular en Lapsum, es una técnica de extracción etanólica reducida. Reducida porque trabajamos a bajas presiones, por lo tanto minimizamos la migración de clorofila. Entonces, CO2 supercrítico es una técnica de alta selectividad molecular, donde el solvente principal es dióxido de carbono en estado termodinámico supercrítico. El RCO es una extracción con alcohol frío en estado líquido, donde se genera una extracción de demasiadas moléculas con fines terapéuticos y medicinales. Por lo tanto, la apertura y la investigación fue cuál de los dos extractos funciona mejor en distintos lugares o lo que se llama actividad biológica. Es decir, cómo se comportan bajo ciertos contextos del medio y con ciertas células. Y para uno de estos procesos utilizamos un elemento que es súper común en la naturaleza, el dióxido de carbono. Así es, el dióxido de carbono es el gas que producen las plantas. ¿Y nosotros? La planta captura dióxido de carbono para el ciclo de su respiración celular, producen glucosa o energía y oxígeno. Nosotros capturamos el oxígeno para botar dióxido de carbono. Es el ciclo de Krebs invertido. Y esto para aplicarlo a la lucha contra el cáncer. ¿Por qué lo relacionamos? ¿Por qué lo mencionamos? Ya que estamos hablando simplemente de químicos. Como decíamos antes, esto viene de la revisión de un amplio trabajo investigativo que tiene poco tiempo, todavía faltan algunas pruebas por hacer, pero que ha dado resultados impresionantes, nuevos, definitivamente nuevos, en la lucha contra el cáncer. Específicamente, aquí se habla de atacar el cáncer de mama. Sí, uno de los elementos importantes de la investigación es que no podemos trabajar con esto. Claro, No se puede hacer investigación con esto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Porque primero, la forma en que estás consumiéndolo es de manera recreativa. Puedes usarlo como medicina, pero esa no es la forma de administrar un medicamento. Entonces, primero, el camino de entrada no es el correcto para lo que queremos. Y cuando estamos haciendo este proceso químico, estamos seleccionando moléculas específicas. Si tú quieres hacer un tratamiento médico particular, no necesitas los efectos psicoactivos de la cannabis. Tal vez sí, Tal vez sí, tal vez pero sí, con cuidado. pero con cuidado. Es decir, sabiendo cuántas moléculas estás disponiendo en el investigado, Sí, en porque tu paciente. este producto particularmente se hace con ese propósito, entonces tiene una cantidad que no corresponde para todos los usos. Exacto. Una flor no sirve como elemento investigativo porque no sabes cuántos principios activos tiene. En cambio, cuando tú logras hacer una extracción que es estandarizada, lo analizas químicamente y sabes cuántos principios activos tiene una muestra de ese extracto, todo el extracto que está homogenizado va a tener la misma cantidad. Esa es la diferencia. Nos da una habilidad de tomar datos y obviamente la combustión o la pirólisis no es la vía de ingesta para investigar sobre cannabis medicinal. Pirólisis. Pirólisis. Que pirólisis significa rompimiento por calor. Y entonces es Piro. como el término científico para decir fumar.
Pirólisis. Pirólisis, que es el rompimiento, lisis, o sea, piro, fuego, lisis, rompimiento. Aquí se genera una pirólisis de los principios activos. En cambio, la extracción que vamos a trabajar, que es dióxido de carbono supercrítico, tú eliges por las variables termodinámicas del solvente cuáles son los principios activos que queremos sacar de la flor. Y por etanol, sabemos que el etanol frío, en ciertas condiciones, a un bar, por ejemplo, es muy amigo de los cannabinoides de otros principios activos. Entonces saca todo, rápidamente. Rápidamente. Yo entiendo que entre estos dos procesos, el supercrítico te deja obtener como un resultado más limpio, ¿cierto? Completamente más limpio. Te deja sacar específicamente lo que tú quieres. Vamos a avanzar por partes. Ya. Entonces, primero definimos qué es el objeto a estudiar, el cáncer. ¿Ya? Luego, definimos qué tecnologías o el elemento investigado es cannabis, pasa por una extracción para ser estandarizado y este producto estandarizado, este extracto de cannabis estandarizado, pasa a ser el elemento a ser aplicado. Cabe aclarar que esta investigación sobre el cáncer se hace en muestras de Petri, no se hace en sujetos vivos. Eso es parte de un proceso mucho más largo que todavía no se da, para que la gente no piense que esto es algo de ahora. Y tampoco es algo artesanal, esto es hecho con universidades, conjunto LabFun con la Santa María, Universidad Técnica Federico Santa María, y en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Esos son los entes que respaldan y acreditan efectivamente esta investigación. No es que yo me di de loco y como bien dices, Marco, es células cancerígenas sembradas en placas Petri con la comida necesaria para que sobrevivan y expresen la vivencia. Claro, es como un cáncer sintético. Es un cáncer de tejido natural, pero que se mantiene de forma in vitro. O es una muestra de un cáncer. Entonces, tenemos la muestra del cáncer in vitro y para poder tú llegar a determinar la investigación, tú tienes que sacar paso a paso. Es decir, entonces la investigación cuenta que primero determinamos el elemento a estudiar cannabis medicinal, los métodos extractivos RCO, CO supercrítico, y determinamos que queremos saber si efectivamente tiene un potencial anticancerígeno. ¿Y cómo demostramos eso? Hay pasos. Esos pasos corresponden, el primero es determinar si efectivamente tu extracto o tu elemento estudiado tiene un potencial antioxidante. ¿Qué significa esto? Que capture protones o en su versión radical libre. Un radical libre es una sustancia, en particular una molécula o un átomo, que no tiene terminado su enlace exacto. Por lo tanto, al romperse el enlace, se lleva medio electrón, medio spin del electrón, con lo cual un radical libre entra al ADN, genera una alteración en el ADN, una alteración en la cadena nitrogenada, en la fase nitrogenada, alteración en las pentosas, alteración en toda la configuración de la transcripción de ARN, ADN y viceversa, y por lo tanto ocurre mutación. El radical libre es el responsable de la mutación del ADN. La mutación del ADN es el responsable de una célula cancerígena. Por lo tanto, para saber si tiene un potencial anticancerígeno, tienes que ser capaz esta sustancia de retener, captar y anular el radical libre. Y el radical libre proviene de elementos del medio por radiación solar, donde una molécula, por ejemplo, dos hidrógenos, se rompen, en vez de romperse normalmente, se llaman medio spin del electrón cada uno. Y eso implica que esta radical libre produce reacciones en cadena sin fin en el ADN. El ADN es muy importante por todo la información que conlleva, pero en particular determina la mitosis. La mitosis es como, hola, me voy a replicar como célula, toda una secuencia de datos, hasta aquí me replico. Se genera una célula. Si recordamos un poco lo que ocurría en biología celular, todos los procesos metabólicos y todos los procesos de los organelos que anatelofase. ¿Anatelofase? Sí, me suena, pero no recuerdo. Yo, si pudiera como explicarlo en simple, el cáncer es una multiplicación celular descontrolada. Porque en el ADN no está la base donde dice aquí se acaba. Claro. Aquí comienza la reproducción celular. Las células están programadas para autodestruirse cuando fallan. Exacto. Y el cáncer es cuando eso no pasa. El cáncer ocurre cuando en tu barrido está, por ejemplo, el ADN es como una cadena y pasa un lector. Dice, el lector pasa y dice, hola, comenzar replicación. Y debería haber otra base donde el lector dice, oh, terminar replicación. Eso no ocurre porque la radical libre interviene y saca esto. Entonces, replicar. Entonces solo empieza la etapa de desarrollo del cáncer. La etapa de multiplicación celular. Proliferación, siempre. Entonces, efectivamente, hay datos donde se ha demostrado que cannabis actúa a nivel del tumor de un ser vivo,
anulando líneas de transmisión proteica para esa proliferación. Y entonces nosotros podemos obtener propiedades antioxidantes de estos dos compuestos químicos, el CO2 supercrítico, el dióxido de carbono supercrítico, y el RSO. Podemos obtener capacidad antioxidante, y esa fue la primera etapa de la investigación. Si los extractos RCO y CO2 supercrítico eran capaces de demostrar una capacidad antioxidante. Y para eso se hicieron 3 pruebas. Y ambos las completaron, ¿cierto? Para poder determinar si algo tiene capacidad antioxidante tienes que hacer 3 pruebas. ¿Cuáles son? Dador de protón, dador de electrón y dador de ambas cosas. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Efectivamente, ¿qué ocurre? Los cannabinoides y los terpenos, en su forma estructural química y en sus combinaciones de más de 300 compuestos en algunas veces, permiten mágicamente tomar radicales libres y echarlo a correr dentro de sus anillos. ¿Te acuerdas que te conté lo que era un anillo de un compuesto fenólico Sí. con doble enlace? Eso permite que no es solamente un compuesto, es un cúmulo de compuestos, que estos radicales libres roden y pasen en los anillos y se queden encapsulados. Por lo tanto, químicamente, los principios activos de los extractos son capaces de atrapar radicales libres, es decir, tener una capacidad antioxidante incluso mejor que la del vino. Claro, porque aquí también tenemos un elemento concentrado. El vino es un fermentado, hay mucho más material. Aquí tenemos un efecto más grande con menos material. Vamos a las bases. Sí, en menor cantidad, pero en esa pequeña cantidad hay tantas moléculas distintas y muy complejas y que interactúan entre ellas como lo que hablamos del efecto Entourage. Interactúan tan bien entre ellas que se pelotean el radical libre hasta que nunca salga. Efecto Entourage es un término que no habíamos utilizado anteriormente. Antes nos referimos a él como el efecto séquito, que es cuando tenemos una relación de apoyo casi simbiótica entre los compuestos químicos, donde uno y otros funcionan incluso mejor juntos. Que cada uno por separado. Y es por eso también que estos dos tipos de extracciones diferentes tienen efectos distintos, porque en una puedes obtener lo que tú quieres de manera limpia y otra te da un todo. Entonces, obviamente, para jugar con esos elementos te sirve más sacarlos por pedazos, ¿cierto? Para acomodarlos a tu gusto. Fue la primera etapa donde tú haces la extracción y luego analizas. Por cromatografía, un masa feed, un CGMS feed, que es un tipo de cromatografía para elementos más volátiles, como terpenos. Se analizaron los ambos extractos, saber cuáles terpenos tenían RCO, CO supercrítico. Luego se analiza por cannabinoides, por un HPLC, otro tipo de cromatografía, HPLC-V, para saber compuestos más pesados. Y eso se hace también para saber qué cantidad de THC y CBD tienen todos los compuestos, porque hicimos extracción con esas dos técnicas, hicimos 3 ratios: alto en THC, equilibrado y alto en CBD, para saber cuál es el ratio adecuado, bajo qué técnica otorga una respuesta de mejor calidad. ¿Se entiende? 3 ratios distintos, 2 tecnologías, una respuesta. Fue un trabajo súper largo, súper costoso, tanto intelectualmente como económicamente, porque la verdad no estaba escrita. En Chile nunca se había hecho una investigación aplicada con cannabis y extracciones para matar células cancerígenas. Pero para hacer todo eso tenías que demostrar que tiene un potencial antioxidante, tienes que demostrar que en la cromatografía estén presentes los principios activos que tú estás buscando, que todo el proceso extractivo sea desarrollado correctamente. Por lo tanto, es muy complicado y nadie te paga por eso. Claro, y como tú decías, este es un proceso súper largo que tiene muchas implicancias. Tampoco puedes hacerlo a la velocidad que quisieras o demostrar qué tan efectivo es sin pasar por ciertos procesos primero. Aquí se obtuvieron distintas muestras, pero estas muestras tienen cierta probabilidad de funcionar así, pero no vamos a saber cómo es hasta que lleguemos a ese punto final de decir, ya, esto puede ser aplicable en los humanos. Sí, las pruebas de antioxidantes fue la FRAP, la TAS y la ABTS. Son los 3 métodos que se usaron para poder determinar la capacidad antioxidante. Y en esa respuesta, ¿qué nos dimos cuenta? Primero, en cromatografía nos damos cuenta que RCO, al extraer en su método extractivo, lleva más moléculas que un CO2 supercrítico, evidentemente por el color, porque tiene presente clorofila, lo que hace hacer que el RCO sea más oscuro, y tiene mayor cantidad de compuestos fenólicos. El CO2 supercrítico tiene una mayor concentración de cannabinoides. Por lo tanto, nos da la respuesta real de que el CO2 es más específico y entrega un producto más concentrado que un RCO. Pero el RCO te entrega un producto más amplio en principios activos. No en concentración, sino en cantidad. Y ahí nos vamos a ir confundiendo un poco.
Solamente fue analíticamente si es capaz de captar radicales libres y si lo es. Entonces ahora viene la siguiente etapa. Esa es la primera llave que logramos abrir correctamente, que es decir, sí, yo soy capaz de atrapar radicales libres en mi versión RCO, en mi versión CO supercrítico, entonces podemos avanzar efectivamente a ver si yo puedo matar células cancerígenas ahora. Claro, si ustedes recuerdan algo del capítulo anterior, nosotros mencionamos que hay una cantidad enorme de compuestos químicos. Solamente en el cannabis tenemos 200, pero en todo el reino vegetal unos 30.000. Entonces, tener una idea de qué hace cada cosa, cómo funcionan todas estas combinaciones juntas, imposible hacerlo uno solo. Por eso se trabaja con áreas, con conjuntos, y trabajamos efectivamente con ratios que estén determinados por la genética de la planta y que la extracción esté orientada a ese ratio. Así que eso, luego de que ambas demostraran efectivamente una muy buena, tanto RCO como CO supercrítico, ganó un poco más CO2, pero efectivamente ambos demuestran muy buena respuesta, pasamos a hacer el ensayo anticancerígeno. ¿Y cómo se realiza eso? En ciencia se realiza un ensayo SRB, que es un ensayo de sulfonodiamida. Lo que tú haces es tomar una placa Petri, teñir todo tu tejido cancerígeno y no cancerígeno. Sembramos 3 tipos de cáncer, líneas de cancerígeno: cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon, cada uno en sus propias placas Petri, en triplicado, etc. Muchas placas, bien, 60 placas. Las pintamos todas con un tinte y les sembramos extractos, ya sea RCO o CO supercrítico, en ratio alto en THC, equilibrado, alto en CBD, en distintas concentraciones. Y tú los pones bajo una lupa y tienes que ir viendo cuántas mueren. Cuando mueren cambia el tinte. Ah, eso te da la señal, visual. Visual, por eso se llama ensayo. El SRB tiene esa gracia que tú visualmente puedes ir observando cuándo mueren las células cancerígenas por la aplicación del extracto de cannabis. Entonces, ¿qué significan estos resultados para la gente, para la ciencia? Si se meten a la página www.lapsun.cl investigaciones, pueden descargar el paper donde están los gráficos que muestran la caída del crecimiento celular al inyectar cannabis. ¿Qué nos descubrimos? Que los extractos científicamente elaborados que tienen mayor cantidad de principios activos son los que tienen mayor potencial anticancerígeno. En esa lógica, el extracto que mejor resultado dio fue el extracto RCO 1A1, es decir, tiene terpenos, cannabinoides, compuestos fenólicos, antraquinonas, THC y CBD. Y si no me equivoco, incluso se pudo observar cómo eliminaba las células. Sí, se ve como la caída efectivamente celular y están algunas fotografías en el paper en el parte suplemento. No sé si el término sería como decir elimina o se come al cáncer. Destruye células cancerígenas. Destruye, las desarma. Es citotóxico. Es citotóxico. Sobre células cancerígenas. O citotóxico. 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 Sobre células cancerígenas. Entonces lo importante es que no es que el CO2 no lo sea, sino que el RCO es más aún. Claro, ambos tienen esta capacidad, pero podemos obtener un efecto aún mayor en este primer compuesto, el CO2 supercrítico. Así que RCO es una técnica antigua, ya data del 70, del 80, creada por el científico Rick Simpson, por eso se llama RCO, Rick Simpson Oil. Es un extracto fácil de hacer, súper recomendado, muchos dispensarios, obviamente en nuestro dispensario Club Alde Secreta lo puedes encontrar. Y el extracto por dióxido de carbono lo puedes probar en nuestros testings privados que estamos realizando en nuestro dispensario y con Lapsun en distintos lugares de Viña, Rancagua, etc. Si están interesados en eso, estén atentos a las redes sociales de Lapsun. Sí, ahí pueden conocer más sobre el extracto. ¿Qué es lo importante a modo de cierre? Las extracciones son importantes porque homogenizan la diversidad de flores. Una flor no es igual a otra aunque esté cultivada en la misma planta, a nivel micromolecular. Por lo tanto, si tú quieres hacer un elemento que sea terapéutico o investigativo, debes homogeneizar tu muestra, tu biomuestra, tu biomasa, y a través de eso tú debes hacer una extracción. Recomendamos en Lapsun hacer investigaciones con extracciones y no con flor. ¿Ya? Segundo, demostramos que cannabis tiene un full capacidad antioxidante más que el vino. Previene la muerte. Es decir, los radicales libres inducen la muerte en las enfermedades. Cannabis previene eso. Y tercero, los extractos de cannabis tienen un alto potencial anticancerígeno, ya sea en cuidados paliativos cuando tú tienes cáncer o efectivamente atacar directamente las células de cáncer que se está desarrollando en tu cuerpo. Esa respuesta es el siguiente paso de la investigación. ¿Acaso ocurre que si yo inyecto extractos de cannabis en un tumor, el tumor muere o decrece su tamaño? Para llegar a esa respuesta tenemos que invertir $1 millón. Mínimo.
Claro, nosotros hablamos de este suceso en algún momento cuando hablamos de la historia de Lapsun y todo este trabajo que ha tenido detrás. ¿Qué crees que hace falta, aparte del dinero, qué hace falta en el país para que esto pueda avanzar más y ver si es que va a ser realmente tan o mejor para nuestra salud este avance? Hay dos respuestas para esa pregunta. Primero, ¿qué puedo hacer yo para que eso ocurra? ¿O qué puedo hacer nosotros como comunidad canábica para que ocurra? Y segundo, ¿qué debe ocurrir en la gente no canábica? Aquí se teoría de conjunto. El conjunto canábico lo que debe hacer es reivindicar el uso de cannabis medicinal como alternativa a la industria convencional farmacéutica. ¿Y qué debe hacer el mundo no canábico? Desprejuiciar esta planta. Claro, porque no tiene sentido juzgar toda la aplicabilidad de un elemento por uno de sus compuestos químicos. Sí, nos gusta El THC. nos gusta el THC, nos gusta su efecto De hecho, psicotrópico. todo hecho ciencia. Todo hecho ciencia, pero tiene muchas otras aplicaciones y no pueden despreciarlas solo por una. Incluso teniendo estos métodos de elegir qué es lo que queremos usar y para qué lo queremos usar, no podemos dejarlo de lado. Y hay que comenzar varias preguntas. ¿Por qué el THC es malo y el alcohol es bueno? O porque está permitido más que bueno. La molécula THC mata, Nadie ha muerto por sobredosis de pero cannabis. si todos mueren por cirrosis provocada por una molécula llamada alcohol. Claro, o por perder el control consumiéndolo. O por tomar mucho paracetamol. También los Eh. medicamentos controlados son peligrosísimos y generan Por lo adicciones tanto, enormes. lo que debemos hacer como cultura, como mundo canábicos, es invitar a la sociedad a preguntarse por qué nos restringe esta molécula. ¿Qué podemos contribuir nosotros como comunidad canábica para que deje de ocurrir y dejar de quejarnos y pasar a dar soluciones? Mi punto de vista, creamos un dispensario para que las investigaciones que realizamos no sean ilegales, tengan un conducto regular de desarrollo y por lo tanto nos dimos el trabajo de crear una corporación al interior de Lapsun para poder viabilizar nuestras investigaciones legalmente. Invitamos a la gente a participar de las investigaciones que no son un regalo, nosotros no nos pasan plata, no somos una farmacéutica, no soy millonario y por lo tanto autogestionamos absolutamente todo lo que realizamos. Yo hasta ahora no he ganado ningún centavo y por lo tanto las investigaciones que queremos realizar también requieren una cooperación en cofinanciamiento de lo investigado. Claro, algo que nos diferencia de todos los otros animales es que nosotros tenemos a toda la historia y la cultura de la humanidad detrás para trabajar con ella. Tenemos registros y cosas guardadas que nos sirven para avanzar nosotros también por el lado que nos interese. Todo esto se va descubriendo poco a poco porque no se ha hecho antes. En el capítulo anterior vimos todas las propiedades que se pueden obtener y beneficios humanos y ambientales de estos elementos químicos, y hay más por descubrir quizá que todavía no sabemos. Siempre vamos a seguir avanzando cuando los recursos del medio nos permitan. Es decir, esta investigación fue ejecutada y desarrollada gracias a que la Universidad de Santa María me dio el permiso y me dijo, te apoyo. Hasta ahí. Te apoyo hasta que salga el paper y luego nos vemos. Pero si me han dicho no te apoyo, no hubiera ocurrido. Entonces, ¿hay espacios de apertura? Sí. No sirve de nada decir, bueno, juntemos a los canábicos con los canábicos y listo. Y vendámonos pitos y fumemos pitos y siendo que creo, en mi punto de vista, tenemos un deber respecto a la transformación social, respecto a la lectura del cannabis en Chile. ¿Por qué Argentina es legal teniendo a Milei? Porque acá es imposible teniendo a Boric. No es el presidente el que determina la libertad del cannabis, es efectivamente el trasfondo social y la sociología de un pueblo quien permite la existencia o no de esa sustancia o no. Y creo que en la comunidad canábica nosotros no hemos hecho todo lo necesario para convencer a los conservadores que nos permitan de tener un desarrollo industrial y un rubro regulado. ¿Eso qué implica? Que tenemos gente presa. La mayor cantidad de personas presas son mujeres pobres por cannabis. Eso me parece aberrante. Y que la misma comunidad canábica nos sigamos juntando para fumar pito mientras la mayor cantidad de gente presa es por cannabis, pero además de vender cannabis porque no son blancas palomas. No es como venden tusi, venden cocaína, venden pasta base. Y esos casos, ¿qué ocurre con esos casos? ¿Qué solución social vamos a dar? ¿Qué respuesta? ¿O solamente plantar en tu casa y filo? Claro, planta o cárcel. Planta, no sé, también hay un prejuicio de la clase alta, no se va presa por 3 plantas. Alguien de una población por 3 plantas sí se va presa. Entonces, todos estos elementos, más paper, más investigaciones como la comunidad canábica, tenemos una responsabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección. Así que si quieren más dudas sobre investigaciones, dudas, conceptos, interacciones moleculares de cannabis y otras sustancias, escríbenos y vamos a desarrollar este tema en nuestro tema central de nuestro podcast THC, todo hecho Si ciencia. tienen alguna idea de experimento, dudas particular, todo podemos hacerlo, todo podemos verlo. Oye, y ya dejando
esta estructura un poco más científica, te invito a la microcata. Ya, esta pues, semana. vamos. Vamos a la microcata, nos vemos en breve. Nos toca ahora la microcata. Este es el espacio donde probamos distintos productos, formatos y damos ciertos consejos para el uso de cannabis de forma recreativa y terapéutica. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del programa, la más esperada, sin duda. Sí, aquí vamos a estar reseñando distintas cositas que a todo el mundo canábico nos gusta y por lo cual somos distintamente amantes de esta planta. Así que, sin más, hoy día nos toca hablar sobre una variedad que nos presenta nuestro dispensario Club Aldea Secreta, donde tú puedes encontrar todos los productos y todo lo necesario para cumplir tu terapia o bien tener un uso recreativo, legal y regulado en el país. Así que, sin más, nos damos el inicio a este. Bueno, la variedad que vamos a estar degustando, probando y... ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Piruleando? Vamos a usar de manera pirolítica. Pirolítica, vamos a consumir pirolíticamente la Barcelona Sour Diesel, BCN Sour Diesel. Esta variedad en particular viene del Banco de Semillas Medical Seeds de España, afincado en Barcelona, que lleva funcionando desde el año 2005, ya unos 20 años de investigación genética, producción, y ya han llegado hasta acá, nuestras tierras, en Chile. Las variedades de ellos coleccionan más de 100 premios canábicos en los últimos 10 años, tanto a nivel internacional como nacional propio. Y lo más importante, un 30% de ellas son copas ganadas por los cultivadores que apostaron por sus semillas. O sea, gente que fue a comprar semillas y esas plantas compitieron, no fue que lo hicieron ellos mismos. No es que fue el breeder máximo, el máximo cultivador. Es decir, tú puedes como banco generar una muy buena flor y competir porque tienes una... cuidado genético impresionante, hay S1, S2, distintas versiones. En cambio, Medical lo que hace es que el consumidor final, el usuario final de su semilla, logra un resultado tan bueno que ganan 30% de las copas. Claro, que puedan tener la mejor calidad, hecha por ellos mismos también. Exactamente. Es decir, la genética es de muy buena estabilidad, tiene muy buena data de estabilidad. Así que esta tiene buenos genes, vamos a verla. Dice ser Diesel por California. 70% sativa, 30% índica. THC feminizada con una cantidad de THC medio alto y un CBD bajo. Periodo vegetativo en interior 2 semanas. Floración en interior de 9 a 10 semanas. Y una producción de unos 500 gramos por metro cuadrado. Así es. Así que es una planta robusta, como pueden ver, esta es una flor grande. De hecho, es un dedo mío. Sí, y eso fue una apical que ya tuve que ir desarmando para poder comenzar el proceso de curado. ¿Fue difícil? Igual esta tiene más tiempo que las que vimos semanas anteriores. Sí, se demora un poco más, pero come muy bien. Siento que dentro de las virtudes de esta variedad es que, aunque haya un poco de variabilidad en la curva de nutrientes, si tú tenés variabilidades, lo vas absorbiendo muy bien y no expresa tanta dependencia a la estabilidad de ese pH. Obviamente tienes que mantener un rango de 6 pH en el riego permanente, pero si existe algún elemento que va cambiando, lo va absorbiendo muy bien. Ah, ya, entonces es una planta lenta, pero se adapta fácil. En particular, Medical es un banco que está muy bien calificado por nuestros socios del dispensario. Es un banco que cumple con la expectativa en temas de sabor y potencia. Y aunque tú no lo creas, hay plantas que nosotros estamos desarrollando otro cultivo ahora de una variedad 2046, 100% sativa. Se está demorando cerca de 16 semanas. Wow, está concentrándose ahí. Está lentísima. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Mientras más sativo, más tiempo de demora tiene la planta. Aquí dice también que esta planta tiene una altura de entre 3 y 5 metros. ¿Cómo lo hiciste? Cuando tú cultivas en indoor, los parámetros biológicos pueden ir siendo regulados. Entonces, una planta adquiere esa altura cuando es cultivada en exterior. Si tú lo cultivas en indoor y vas controlando la altura de entre la planta y tu cosecha y tu centro de estudio, centro de investigación, la altura tiene que ir siempre controlada, muy baja, cosa que la planta no tenga el espacio para expresar toda su altura. Una vez que se exprese toda la altura, gran problema del indoor. El producto es bueno, podría hacerse mejor en otras condiciones, pero el producto es bueno, no está optimizado para el cultivo exterior. Exacto, nosotros en el Club Aldea Secreta no cultivamos en exterior porque buscamos estudios y experimentos con todas las variables controladas. Por lo tanto, dentro de ese perfil es 100% cultivo indoor, orgánico, con luces LED. Claro, esto se hace porque es su forma de hacerlo, no es un impedimento, es su estrategia. Es mi estrategia. Así que de tanto que palabreamos,
Te invito a Vamos catar. a probar. Hoy vamos a ocupar un de Senga. Así que vamos a comenzar con esta catación, con esta catalística, sobre cómo Marcos va a críticamente dar un par de caladas y luego va a dar un comentario. Cate en seco primero, busque terpeno en seco, eso. Usamos celulosa porque la celulosa es la molécula más pura que se puede usar para la pirólisis o la combustión, dado que solamente es compuesto por una molécula, es más sano que los papeles blanqueados o no blanqueados. Tiene un paso, ¿cómo decirlo? Fuerte, es un poco espesa. Como dice el nombre, sabor a diésel, que encuentro muy extraño. Yo es primera vez que lo escucho, no sabía que este era ese sabor a diésel, porque lo reconozco, claramente ya lo he probado Un antes. poco de petróleo. Sí, que yo no diría que sabe a petróleo porque no he probado el petróleo, pero me voy a quedar sin saber. Sí, dale nomás. ¿Lo prendo? Sí, dale nomás. Ya. Gracias a Gise por apañarnos con nuestros encendedores de gas. Todos muy lindos los diseños. Y luego tenemos para guardar un portaweed de Sublime. Así que muchas gracias por existir en nuestro país y apoyar al mundo canábico. Ahí suena el flujo de... Dale nomás. Cata, tranquilo, busca sabores. Mira, lo que decía del sabor fuerte, lo siento. Tiene un sabor más que fuerte, como que me sature. Es que es espeso, lo siento, está ahí, definitivamente está ahí, lo reconozco, no pasa piola. ¿Cómo A lo eso voy. describirías? El sabor que sientes. Sí, es un sabor, como dice el medio aceitoso. No se siente frutal como en veces anteriores, cítrico. Es suave igualmente. No sé por qué se me viene a la mente el color amarillo. Es como la mente mezcla o une aroma, experiencia con color. Sí, es original. Ya no es como un naranjo, no un verde, un amarillo. Esa fue una respuesta honesta de mi cuerpo, no la pensé tanto. Amarillo. ¿Cómo está amarillo? Ah, ¿Qué tal tu pito amarillo? Sí, bro. pero en el buen sentido. En el buen sentido, un color. Así que potente. En nuestro dispensario muchos socios prefieren la sativa y en particular Barcelona Sabor Diesel porque tiene una pegada fuerte. Así que Vamos a dejar que el equipo... equipo ¿Desde técnico ahora? también que está detrás de cámara, Manjar, Lucas, puedan ahí ir probando. Usemos flores donde sepamos la procedencia. Tú sabes ahora qué terpeno estás probando, que efectivamente Lapsum y Club Aldea trabajan directamente con Medical Seed, por lo tanto la trazabilidad está certificada. Y nosotros nos reportamos mes a mes con el banco contándole el desarrollo de las plantas y tenemos un flujo de información muy seguido. Por lo tanto, tenemos variedades de cultivo de THC, como acabas de probar, CBD, y estamos buscando ratios y estamos probando nuevas variedades. Claro, y también tú no solamente llegáis a las plantas, puedes decir tus propias cosas, tus experimentos, nuevas formas de hacerlos, porque ellos entregan como una ficha con lo que ellos han hecho, pero ya tú también podías adaptar las plantas al uso tuyo. Sabemos que los jardineros, quien cultiva a través de la experiencia y el desarrollo del cultivo, tú puedes ir modificando o pronunciando ciertas expresiones de las plantas. Si le dais la comida adecuada, si no, si la estresáis, si no tanto la estresáis. Eso va a ir haciendo que tu planta exprese ciertos terps, cierta cantidad de cannabinoides, y por lo tanto tu trabajo, ya sea en flor o en extracción, puede ser distinto a lo que indicaba en la guía del productor. Claro, Esto es una guía inicial, ¿cachai? ¿Cómo se diría? Como un punto inicial, un punto de partida. Es como, puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, Los estudios dicen que es más o menos así, pero no se puede dar por sentado. Sativo, ¿qué responde a ti en tu mente, Sativo? Sativo, yo entiendo que es de la calma. Me siento voladito, sí, pero no siento que haya cambiado mucho. Normalmente cuando fumo, yo me siento muy activo. Ahora me siento igual, pero voladito. Eso implica que el THC está siendo modulado por los terpenos, que son más relajantes que un terpeno cítrico que tal vez aumentaría el nivel de euforia o de activación. ¿Tú esta para qué lo usas? Para todo. Para todo. Esta Pero es la del uso con diario. cuidado. ¿Con cuidado? Un cigarrillo, un cañito me dura un día. Ya, esta es fuerte. Sí, 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 es fuerte. sí. Así que eso, quien quiera cosas fuertes y usar bien sus recursos, no comprar y no dispensarse flores de más o menos potencia. Esta es una flor de alta potencia, muy solicitada por los socios, reitero,
y que está disponible en nuestro dispensario para que puedas tus mejores tardes. Así que esta fue nuestra microcata de hoy, Barcelona Sour Diesel de Medical Science. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Ojalá ustedes también tengan la oportunidad de haberla probado. Si es que lo hicieron, cuéntenos qué les parece. Oye, antes de cerrar el programa de hoy, algunos comentarios sobre lo que se viene en nuestro podcast del próximo capítulo, para que queden atentos. ¿Qué has pensado? Bueno, en el próximo capítulo vamos a hacer más o menos una continuación. Esto nosotros lo enfocamos en el cáncer por algunos resultados, pero de estas investigaciones se obtuvieron muchas otras cosas. Como les decíamos, más o menos algunos temas se van a repetir porque todas las cosas están conectadas y todo puede servir para muchas cosas. Y si tienen alguna pregunta sobre eso en particular, por favor háganla, déjennos. Si es que quieren aportar algo que ustedes sepan, también nos sirve, podemos discutirlo, podemos pelear. Si quieren que en nuestro tema principal del capítulo abordemos algunas dudas, consultas que tengan y que nadie tal vez se ha dado el tiempo durante media hora de poder desarrollar esa respuesta, escríbenos, haznos la pregunta y si es buena y atingente a nosotros, la tomamos y la desarrollamos completamente. Escríbenos por YouTube, Por Spotify, por Instagram, por TikTok. en todas partes. Así que atentos a los reels que vamos a ir sacando, van a estar las cápsulas que vais a estar haciendo tú. Vamos a tener algunos concursos prontamente, de algunas sorpresillas. Así que atentos a nuestras redes, se viene Patreon. Suscríbanse, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Que estén bien.